aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Buenos días. Buenos días. Oramos en esta celebración eucarística por el alma de Pastor Paredes. Ofrece la familia Paredes Barreto. Por el alma de Rosa Adela Rey. Por el alma de Miguel María Romero Ayala al cumplir un año de fallecido. Por el alma de José Ignacio Castiblanco al cumplir 17 años de fallecido. Ofrece Luz Miriam Romero. Por el alma de Miguel Ángel Castiblanco al cumplir 8 años y medio de fallecido. Por el alma de Hernán Larrota Romero al cumplir 7 días de fallecido. Ofrece Luz Miriam Romero. Por el alma de Antonio Pacheco y Lid Margarita Velázquez. Por el alma de Miguel Romero Ayala al cumplir un año de fallecido. Al Sagrado Corazón de Jesús y María y al Divino Niño por la salud material y espiritual de Teresa Rey. En acción de gracias por un año más de vida de Rosa Cristancho. A la Virgen del Carmen por la salud de Nora Rey. En acción de gracias al Niño Jesús por los favores recibidos, ofrece Melba Fernández e hijas Rodríguez. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María por la salud de Nora Rey. Al Espíritu Santo para que ilumine a Nilsa Gómez por el cumpleaños de Ana Rita Liscano de Mesa. Al Espíritu Santo por la conversión y sanación de Laura Camila Ramos, por todas las benditas almas del purgatorio, en especial por las más necesitadas, ofrece Viviana Moreira Salcedo, por la salud y pronta recuperación de la señora Eduvina Salcedo Perilla, el señor José Castiblanco Villalobos y el señor Luis Octavio Osorio Poveda. Ofrece Viviana Moreira Salcedo. En acción de gracias por los favores recibidos a la sangre de Cristo y al Señor de los Milagros, por la salud de José María Rojas González, al Señor de la Divina Misericordia, por la recuperación de José María González. Oramos al Señor en acción de gracias por un año más de vida de Rosita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Aquí en el altar del Señor
dejemos nuestras debilidades. Con humildad y sencillez digámosle que nos hemos equivocado, que necesitamos de su misericordia, de su perdón, que queremos renovar y transformar nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Padre cantando. Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él que sea la gloria, a Él que sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén.
Infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazme reír, todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre, pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Mi Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto espiritual. Y no se amolden a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que tengo, porque siempre
Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos invita a buscar la felicidad. Escuchamos en la proclamación de la primera lectura cómo Jeremías siente la persecución de la comunidad, del pueblo, se siente atacado y tiene que actuar con violencia. Y el Señor le dice, lo busca y le manifiesta su poder y le dice, tiene que ir a manifestar mi palabra, tiene que ir a ser mi testigo. Y Jeremías se rehúsa, le dice, no, Señor, yo no lo voy a hacer, porque ya soy el hazme reír de todo el mundo, ya me persiguen, ya me dicen cantidad de cosas. Y sin embargo él sentía por dentro un ardor grande que le manifestaba y que le comunicaba, lo tiene que ir a hacer, esa es su misión. Y Jeremías no se negó, Jeremías fue y lo manifestó. Nada diferente a lo que nosotros vivimos continuamente en nuestras familias y en nuestras comunidades. Por estar unidos a Dios sentimos rechazo, por estar unidos a Dios se burlan de nosotros, por estar unidos a Dios nos miran con indiferencia, allí donde nos encontremos laborando o estudiando. Pero por eso no tenemos por qué dejar de manifestar la presencia del amor de Dios en nuestra vida. Ese es el ejemplo que nos da hoy también Jeremías en la proclamación de la primera lectura. Luego viene San Pablo a los romanos y les está diciendo en su carta que constantemente vamos a estar acechados por el mal y que tenemos que estar atentos y que tenemos que cuidarnos y que tenemos que estar en un constante discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, y tenemos que optar por el bien porque fácilmente nos dejamos llevar por el mal, porque nosotros siempre queremos hacer el bien y tenemos la intención de hacer el bien, pero a veces resultamos haciendo el mal. Yo quiero tratar muy bien a mi familia y resulto gritándolos, y resulto tratándolos mal.
Yo quiero servir mejor y resulto gastando el dinero en otras cosas. Yo quiero escuchar, yo quiero estar pendiente de los otros, pero resulto por allá en un paseo, en una reunión, y siempre saco disculpas y no tengo tiempo. Y es necesario que estemos atentos para que estemos obrando el bien, así nos rechazan. Hoy el Evangelio pues nos está invitando también el Señor a seguirlo, pero el que lo quiera seguir, que cargue con su cruz y que lo siga. Y miren ustedes cómo Pedro, cuando Jesús le dice voy a ir a Jerusalén, porque Jesús empezó a predicar primero por allá en los lugares más apartados, en los puertos, donde está toda también la corrupción, y la gente se fue transformando, renovando, fueron escuchando su palabra, y dijo ahora tengo que ir a Jerusalén. Y Jesús sabía lo que le esperaba allá, porque allá estaba el poder económico, el poder político, el poder religioso, el poder cultural, todo estaba allá y él sabía a lo que se exponía, y por eso le dice a Pedro, voy a ser sacrificado, voy a sufrir allá, pero tengo que ir. Y el Señor Jesús se fue, pero le dice Pedro, no Señor, yo no voy a permitir eso. ¿Y qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás, porque me estás haciendo un obstáculo para mi misión, para lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces tendríamos que decir nosotros en situaciones, aléjate de mí, Satanás, cuando viene el egoísmo, cuando viene la envidia, cuando viene el mal genio, cuando vienen esas actitudes de querer tener más y de querer tener poder y de querer doblegar al otro y de querer imponerle, como que tendríamos que decir, aléjate de mí, Satanás. Hay momentos en los que como que no queremos participar de Dios, como que nos da pereza todo, y tendríamos que decir, aléjate de mí, Satanás, porque yo tengo que continuar el camino del Señor, tengo que construir, tengo que edificar. Pidámosle entonces hoy a María Santísima que interceda ante Dios por cada uno de nosotros, para que siempre estemos atentos a buscar la felicidad, pero no en lo material, no en el poder, sino en la presencia de Dios que nos lleva a la felicidad sirviendo, amando, entregando nuestra vida con misericordia y con amor. Que así sea. En unos segundos de silencio, oremos esta palabra del Señor. Comprometámonos hoy con Él a no alejarnos de su presencia, a pesar del rechazo, a pesar de la persecución. Comprometámonos con el Señor a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para continuar con nuestra misión haciendo el bien. Comprometámonos con el Señor a buscar la felicidad, entregando nuestra vida al servicio de los demás. Porque confiamos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia que nos forma, decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo
que siempre estás con ella en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, necesito de ti. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio Nieto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que toda la humanidad se anime con una nueva esperanza.
Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, especialmente Pastor Paredes, Rosa Adela Rey, Miguel María Romero, José Ignacio Castiblanco, Miguel Ángel Castiblanco, Hernán Larrota, Antonio Pacheco, Lid Margarita Velázquez, Miguel Romero Ayala, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María Virgen, Madre de Jesús, San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con nuestro espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacerlo.
cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has sufrido, sé también lo que has llorado, sé también lo que has vivido. Desde tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama ni te amará como yo. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ellas la luz perpetua.
Dale, Señor, el descanso y eterno. brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos Pastor Paredes, Rosa de la Rey, Miguel María Romero, José Ignacio Castiblán, Miguel Ángel Castiblán, Hernán Larrota, Antonio Pacheco, Liz Margarita Velázquez, Miguel Romero Ayala, por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos estar en paz. Demos las gracias a Dios. Le cantamos a María Santísima, que tengan una feliz tarde. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. María era quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Mujer que trajiste el don de la paz, de todos los hombres madre serás, y en nuestro camino siempre estarás, llevándonos hacia Dios. María que vio a Jesús caminar, María que le ha enseñado a hablar, María que lo sabía escuchar, María de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Muchas gracias.